actividad ahorita, Está bien. Bueno, es un gusto presentar la siguiente ponencia. Licenciado en Nutrición del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud de la Unidad Milpa Alta del Instituto Politécnico Nacional, con maestría en Nutrición Clínica en la Universidad del Valle de México, diplomado en Obesidad de la Academia Mexicana para el Estudio de la Obesidad y encargado del capítulo de Alimentación Saludable de la Sociedad Mexicana de Cardiología Preventiva 2019-2021, al licenciado en Nutrición Julián Vázquez Talavera. Bienvenido y esperamos una buena charla con él. Gracias. Muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer al comité organizador por esta invitación. Siempre es un placer y un honor compartir algo de conocimiento con esta sociedad que se caracteriza por un alto grado de calidad académica. El tema que vengo a compartir con ustedes es la vitamina D y el riesgo cardiovascular. Podemos decir que la deficiencia de vitamina D por mucho es la deficiencia nutricional de mayor prevalencia en nuestro medio. Vamos a ver aspectos de su diagnóstico, el tratamiento, pero particularmente cómo se puede asociar con el sistema cardiovascular. Los orígenes de la vitamina D se remontan a cerca de 1890. Pan fue un autor que mencionó en aquel tiempo la exposición al sol como prevención del raquitismo. Fue en 1890. Sin embargo, fue hasta alrededor de 1920-1930 cuando se empiezan a identificar ya acciones particulares sobre la vitamina D en el hueso. Anteriormente se mencionaba al aceite de hígado de bacalao como un potente factor antirraquítico, así se le llegó a considerar. No se sabía por qué, pero ayudaba a prevenir el raquitismo. Posteriormente se mencionó que la vitamina A contenida en el aceite de hígado de bacalao era ese componente o factor antirraquítico. Sin embargo, más tarde se identificó en 1922 unos autores, McCollum y Clones, mencionaron que, eliminaron mediante temas de oxidación, eliminaron a la vitamina A y entonces persistía ese efecto antirraquítico. Entonces mencionaron, no es la vitamina A, es otro factor contenido en el aceite de hígado de bacalao el que tiene el efecto preventivo contra el raquitismo. Fue ahí que ya se empezó a identificar las acciones de la vitamina D, particularmente con la salud ósea. Los mayores avances fueron ya a partir de la década de los 30, cuando se identificó primero el ergocalciferol, que es vitamina D pero de origen vegetal, y posteriormente el colecalciferol, que es la fuente que obtenemos pero de alimentos de origen animal. Los mayores avances son alrededor de mediados de la década de los 60, cuando se identificó la hormona que es el calcitriol y también el receptor que se encuentra en núcleo, de tal forma que realmente la vitamina D es un precursor hormonal, no entra dentro del concepto de vitamina porque se puede sintetizar en el organismo, en la piel a través de la exposición al sol, y por definición una vitamina, un mineral es todo nutrimento que tenga una función en el organismo, pero que tenga habitual o forzosamente un origen externo a este. Y entonces ya por esa definición la vitamina D no sería como tal una vitamina y entonces sería más un precursor hormonal. Vamos a hablar un poco de metabolismo. La principal fuente es la que se obtiene a través de la exposición a los rayos ultravioleta. Cuando nosotros exponemos la piel a los rayos ultravioleta, se va a convertir provitamina D o 7 hidrocolesterol en previtamina D. ¿Qué es lo que hace esta exposición al sol? Tenemos aquí la estructura secoesteroide, entonces la simple exposición al sol va a romper el enlace entre el carbono 9 y 10 de la estructura seco. Posteriormente, ya con esta ruptura del enlace,
va a dar un giro la molécula y entonces es como se le conoce la vitamina D. Ya en esta forma no puede permanecer en la piel, es inestable y entonces migra hacia el torrente circulatorio y es así como le conocemos colecalciferol o vitamina D3. Esto representa la principal fuente de vitamina D, alrededor del 90% de la recomendación diaria. El otro 10% ¿de dónde proviene? De los alimentos. Y les mencioné hace un momento, si es de origen animal, colecalciferol, si es de origen vegetal, ergocalciferol. Como pueden ver, a diferencia de otras vitaminas, no está presente en gran cantidad de alimentos y lo más importante es que no forman parte de nuestra alimentación, de la dieta del mexicano. Levante la mano quien consume aceite de hígado de bacalao en la actualidad. De niños creo que todos tuvimos ese trago amargo, pero ya no es común. Salmón, atún, sardina, tenemos un bajo consumo, menos de 2 ocasiones a la semana. Entonces no es fácil satisfacer las recomendaciones de vitamina D a través de la alimentación. La recomendación en adultos es desde el año de edad hasta los 70 años, 600 unidades internacionales. A partir de los 70 años se incrementa a 800 unidades internacionales. La vitamina D por sí sola no tiene una acción, tiene que convertirse en formas más activas. El primero se produce en el hígado, donde por acción de una hidroxilasa se convierte en 25-hidroxivitamina D. Este es el metabolito que tenemos que identificar en los estudios de laboratorio, porque tiene una vida media alrededor de 21 días. En cambio, la vitamina D de solo 2 a 3 días. Posteriormente, en los riñones, por acción de otra enzima hidroxilasa, se va a convertir en calcitriol, que es la hormona. Esta también no nos sirve para el diagnóstico porque la vida media es de escasas 4 a 6 horas. Entonces recuerden, siempre en la orden de laboratorio tenemos que identificar 25-hidroxivitamina D. Una vez que se forma el calcitriol, entonces todas las funciones que mencionamos sobre vitamina D están dadas a partir de esta hormona. Va a tener acciones endócrinas, autócrinas, parácrinas e inclusive también se habla de intracrinología, como a partir de un precursor, en este caso 25-hidroxivitamina D, se puede formar calcitriol en otros órganos, tejidos y células del organismo, además de los riñones, por la presencia de la enzima 1-alfa-hidroxilasa. Esto es la formación, pero ya para su degradación interviene la enzima 24-hidroxilasa, donde va a actuar sobre 25-hidroxivitamina D y ahora se llama 24-25-dihidroxi, colecalciferol. También actúa sobre el calcitriol, le agrega otro grupo OH y ahora tenemos 1,24,25-trihidroxi, colecalciferol, o también llamado como ácido calcitroico, que es como se elimina. Es importante esta enzima ya que hay algunos medicamentos que van a aumentar su actividad. Y por lo tanto, algunos pacientes, voy a mencionar más adelante cuáles son los factores de riesgo, tendrían mayor riesgo de desarrollar deficiencia por el consumo crónico de estos medicamentos. Las funciones de la vitamina D se centran principalmente en la salud ósea. Se menciona, tiene la capacidad de mantener la concentración constante de calcio y fósforo en la sangre, apoya lo que es la función neuromuscular e interviene en la formación de tejido óseo. ¿Cómo hace esto? A través de estimular la absorción de calcio y fósforo a nivel intestinal, estimula también la reabsorción de estos minerales a nivel renal e interviene en los procesos de mineralización ósea. ¿Cómo actúa? Hay dos vías. Si interviene la transcripción genética, se le llama como acción genómica. Si no interviene la transcripción de genes, entonces es un mecanismo no genómico. En este caso, simplemente se refiere a la activación de canales de calcio, de cloro, y estos son acciones muy rápidas, se da en segundos o menos de un minuto. En el caso de que sea una acción genómica, entonces se une al receptor nuclear, interactúa con el receptor de retinoide X y van a activar a los elementos de respuesta de vitamina D y posteriormente se va a dar la síntesis para la formación de una proteína, o al contrario, se va a suprimir la expresión de una proteína. De esta manera, la vitamina D no solamente está relacionada con la salud ósea, sino tiene gran cantidad de acciones en el organismo. Dentro de lo
que nos tiene reunido el día de hoy, podemos mencionar que modula la contracción cardíaca y también participa en la regulación de la presión arterial, ya que tiene esa capacidad de regular al sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Cuáles son las funciones puntuales de la vitamina D en el sistema cardiovascular? Se menciona que participa en la síntesis de proteínas que regulan el flujo de calcio, modula la contracción cardíaca, es un potente regulador negativo de la expresión del gen de renina. Entonces, de esta manera puede inhibir la cascada del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Aquí tenemos una fotografía de ratones mutantes donde se elimina la enzima 1-alfa hidroxilasa, es decir, no pueden producir calcitriol. Y este es un corte transversal de los ventrículos. Se puede ver cómo tienen hipertrofia, que sabemos que va a dar lugar a hipertensión arterial. ¿Cuándo ocurre ya una disminución de esta hipertrofia? Cuando se suplementa con calcitriol, porque no tiene la capacidad para formar calcitriol. Es un mutante y no tiene la enzima responsable de la formación de calcitriol. ¿Qué otras acciones tiene la vitamina D en el sistema cardiovascular? Puede modular el crecimiento de células del músculo liso, del endotelio, disminuye los procesos inflamatorios porque regula la expresión de las citocinas proinflamatorias, aumenta la expresión de prostaciclina, que es una molécula que tiene efectos vasodilatadores y también antitrombóticos. En esta gráfica se puede observar, y este estudio longitudinal que creo que es clave cuando hablamos de factores de riesgo cardiovascular, el estudio Framingham, se consideró que aquellos participantes tomando un punto de corte menor a 15 nanogramos sobre mililitro de 25-hidroxivitamina D tenían un riesgo de desarrollar un evento cardiovascular 60% mayor comparado con aquellos que tenían una concentración por arriba de este valor, dando un seguimiento hasta por 7 años. Unos efectos son directamente de las acciones de la vitamina D, pero otros es que ocasiona la deficiencia de vitamina D y que también tiene implicaciones en el sistema cardiovascular. Se menciona que hasta el 50% de las personas con cifras bajas de vitamina D van a tener un hiperparatiroidismo secundario. Este aumento de la hormona paratiroidea se asocia con resistencia a la insulina, mayor activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, así como de inflamación sistémica y vascular. De tal forma que hay algunos metaanálisis donde se menciona que la disminución de 25-hidroxivitamina D aumenta en este caso hasta el 16% el riesgo de hipertensión arterial. Otro metaanálisis señala que el aumento de 10 nanogramos en 25-hidroxivitamina D reduce en 12% el riesgo de hipertensión arterial. Otras acciones en el sistema cardiovascular es que disminuye el regulador de calcineurina y de esta manera podría disminuir la captura de moléculas LDL oxidadas y mantener la función mitocondrial. Mencionábamos la regulación del calcio, así como favorecer la expulsión de colesterol de los macrófagos y de esta manera disminuir la formación de células espumosas, que sabemos que son la población celular prototipo en el proceso de aterosclerosis. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona la deficiencia de 25-hidroxivitamina D? Va a ocasionar un déficit también de calcitriol a nivel intra y extracelular. ¿Y cuál es el mecanismo compensatorio? El aumento de paratiroides, la hormona paratiroidea. Y este hiperparatiroidismo se va a asociar con el aumento en la expresión de vasoconstrictores, estrés oxidativo, aumento en la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, así como en la formación de células espumosas. Es decir, hay una clara acción de la vitamina D en el sistema cardiovascular. Cuando esto se observa o se estudia en investigaciones observacionales, ¿qué es lo que se encuentra? Pues prácticamente la disminución de 25-hidroxivitamina D se asocia con un aumento significativo en el riesgo de mortalidad cardiovascular, eventos cardiovasculares. Pero ojo, estos son estudios observacionales, por lo tanto no podemos sacar conclusiones a partir de esta clase de estudios. Necesitamos estudios ya casos o controles de mayor fortaleza.
o de estudios de intervención. Cuando se hacen estos estudios de intervención, ¿qué es lo que pasa? Pues ya la asociación, podemos ver ya el intervalo de confianza cómo atraviesa la unidad, entonces ya no es significativo. Entonces en estudios observacionales sí hay una asociación, pero ya cuando tengo estudios de intervención con un tamaño de muestra representativo y seguimiento a varios años para poder investigar o captar esos eventos cardiovasculares, pues ya desaparece esa asociación significativa. ¿Qué pudiera explicar esta situación? Pues, en primer lugar, ¿cuál es la dosis de vitamina D que se utiliza? La forma, no es lo mismo suplementar con colecalciferol, ergocalciferol o algunos utilizan incluso calcitriol. ¿Y ese qué efecto va a tener? En aumentar 25-hidroxivitamina D. Para mejorar función muscular, en mujeres embarazadas se recomienda por lo menos 40 nanogramos. Para mantener una buena salud ósea, con alrededor de 30 nanogramos sería suficiente. Para el tema cardiovascular todavía no se ha definido bien cuál sería ese punto de corte que pudiera tener ya un beneficio. Recordemos que los desenlaces cardiovasculares tienen un origen multifactorial, no solamente es una deficiencia de algún nutrimento en particular, sino hay otros factores que puede ser difícil de controlar en estos estudios a largo plazo. Casi el 70% presentaba deficiencia de vitamina D. ¿Qué es lo que se observó? ¿Qué es lo que concluyen los autores? La suplementación con vitamina D sí tiene un efecto positivo en mejorar el perfil de lípidos, esto es reducción de colesterol total, la fracción LDL y triglicéridos. Como pueden ver, son reducciones muy pequeñas, pero a final de cuentas sí son significativas, es decir, es superior a placebo. La conclusión de este estudio fue que la suplementación con vitamina D podría ser de utilidad en pacientes con hipercolesterolemia e insuficiencia de vitamina D y alto riesgo de enfermedad cardiovascular. También no quiero dejar el mensaje de que se puede considerar como un tipo estatina, no. Para mejorar el perfil de lípidos están esos medicamentos, pero aquí nos están diciendo que tal vez el estado de vitamina D es importante también de identificar y tratar en dado caso de que se presente deficiencia porque tiene algún efecto en el perfil lipídico. De forma interesante, hay otros estudios donde señalan una asociación tripartita entre deficiencia de vitamina D, consumo de estatinas y miopatía. Dentro de estas alteraciones se menciona que las mialgias es el principal factor de abandono del consumo de estatinas. Se presenta hasta en 27% de los consumidores de estatinas. Se menciona que la vitamina D tiene efectos positivos a nivel muscular y de esta manera pudiera ayudar a mejorar la tolerancia a las estatinas, y derivado de esta mejor adherencia pues es de que el paciente pudiera experimentar a largo plazo una reducción en el riesgo cardiovascular, no de la vitamina D, sino del efecto que pudiera tener para que continuara con ese tratamiento para la reducción de colesterol. Hay investigaciones donde también asocian la falta de vitamina D con mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 por el estado proinflamatorio que produce, que puede alterar el funcionamiento de la célula beta, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que puede repercutir en la disminución en la secreción de insulina, y de esta manera pudiera estar asociado con mayor riesgo de deficiencia de vitamina D. ¿Qué acciones tiene la vitamina D particularmente en el páncreas? Interviene en la expresión de calvindina, que es una proteína que regula a nivel intracelular el calcio. Y recordemos que es un mineral también que participa en la secreción de hormonas, como lo es la insulina. Aumenta la expresión del receptor de insulina, también se menciona que puede reducir la resistencia a la insulina. En esta diapositiva se menciona los efectos que tienen algunos componentes de los alimentos con el riesgo de desarrollar diabetes, pero también los efectos protectores. Podemos observar que los que incrementan el riesgo de diabetes es particularmente el consumo de hierro, pero del grupo M, es decir, alimentos de origen animal, el consumo de alimentos con una elevada carga glucémica e índice glucémico. Pero ¿cuáles son los efectos protectores? El consumo de magnesio,
de fibra, pero a partir de cereales, y vean cuál es el factor protector como que tiene más fortaleza. La vitamina D. Una cosa es el consumo de vitamina D a través de los alimentos y otra cosa es la suplementación, pero por lo menos este metaanálisis del 2014 nos menciona que efectivamente el consumo de vitamina D pues puede ser un factor protector para diabetes. Este es un metaanálisis que se publicó en 2017, donde incluyó o analizó 24 estudios aleatorizados, casi 1.600 participantes, y se mencionó que en pacientes con diabetes la suplementación con vitamina D tuvo un efecto positivo en la reducción de hemoglobina glucosilada, la glucosa en ayuno e incluso el HOMA. Como pueden ver, igual las reducciones son muy pequeñas y también no es de que la vitamina D sea ya un antihiperglucemiante o un hipoglucemiante, pero entonces hay una asociación con las funciones que veíamos en el páncreas. Y aquí los autores proponen como punto de corte o nuestra meta para tener estos efectos positivos un valor de 25 hidroxivitamina D a partir de 40 nanogramos. Entonces, ¿cómo identificar la deficiencia de vitamina D? Generalmente es asintomática. Cuando ya hay una deficiencia severa y de forma prolongada, las personas pueden manifestar dolor en huesos, articulaciones o dolor muscular, así como fatiga, debilidad, pero generalmente pasa asintomática. Entonces la manera más objetiva de hacerlo es a través de una toma de muestra sanguínea, pero recuerden, tenemos que identificar 25 hidroxivitamina D, ahí tiene que aparecer, así tiene que aparecer en la orden. Y dependiendo del valor que nos entreguen, ¿cómo hago la clasificación? Si el valor está arriba de 30 nanogramos sobre mililitro, se menciona que es suficiencia de vitamina D. Insuficiencia se define cuando el valor está entre 20 y 29, y deficiencia de vitamina D, todo valor por abajo de 20 nanogramos sobre mililitro. De acuerdo a las guías, particularmente la Sociedad de Endocrinología en Estados Unidos, que publicó ya el tratamiento de deficiencia de vitamina D en 2011, también 2017 la guía italiana, señalan: no se justifica el estudio indiscriminado del estado de vitamina D. ¿En quiénes se tiene que buscar? Mencionan raquitismo, que también aquí yo lo omitiría. Si tiene raquitismo, 100% que tenga deficiencia de vitamina D. Pero aquellas personas con osteoporosis, con enfermedad renal crónica, falla hepática, con obesidad, estos dos primeras enfermedades, recuerden que son órganos clave donde se forman los metabolitos activos. Entonces, si están alterados, tienen mayor riesgo de deficiencia. ¿Por qué en obesidad? El exceso de tejido adiposo puede secuestrar a la vitamina D. Recordemos que es liposoluble, tiene afinidad por la grasa. Entonces, si tengo un exceso de tejido adiposo, la voy a secuestrar de la sangre y por lo tanto el paciente con obesidad sí tiene mayor riesgo de presentar deficiencia de vitamina D. Y recordemos que nuestra población, pues alrededor del 75% de adultos presenta sobrepeso u obesidad. Mujeres embarazadas, pacientes que tengan algún síndrome de malabsorción, adultos mayores con historia de caídas o fracturas, aunque no sean traumáticas, el consumo crónico de ciertos medicamentos, como cuáles: anticonvulsivos del tipo carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, glucocorticoides, prednisona, betametasona, antirretrovirales, antimicóticos como el ketoconazol. Estos van a activar a la enzima 24-hidroxilasa, recuerden, es la que degrada los metabolitos activos. En cambio, colestiramina y Orlistat son medicamentos que reducen la absorción de lípidos a nivel intestinal. Y recuerden, la vitamina D es liposoluble, entonces por eso puede disminuir la absorción de esta vitamina y por lo tanto es otro factor de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para deficiencia de vitamina D? Hay varios. La principal, la falta de exposición al sol. Recuerden, la principal fuente es la que obtenemos cuando nos exponemos al sol. Si tengo un estilo de vida en interiores, utilizamos vestimenta que cubre prácticamente toda la superficie corporal, eso explicaría también la falta de síntesis en mi piel. El hecho de vivir en una región alejada del Ecuador, se menciona arriba de los 40 grados norte o por debajo de los 40 grados sur. Afortunadamente nuestro país se encuentra cerca del Ecuador. ¿Esto qué significa? Pues prácticamente todos los días tenemos sol, comparado con algunas regiones, por ejemplo
Rusia, donde 6-8 meses no tienen sol, entonces pues eso explicaría mayor riesgo de deficiencia de vitamina D. También, ¿qué pasa si me expongo fuera de este horario, antes de las 10 de la mañana o después de las 3 de la tarde? La intensidad de los rayos ultravioleta no es lo suficiente para favorecer la síntesis de vitamina D. El bajo consumo de vitamina D a través de los alimentos. Y aquí, ¿qué es lo que se ha documentado en población mexicana? En adultos mayores, apenas un consumo de 128 unidades, lo que equivale al 16% de la recomendación, que en esa edad es, recuerden, 800 unidades. En mujeres entre los 20 y 49 años, el consumo es apenas de 102 unidades internacionales de colecalciferol, que representa el 17% para esta edad de 600 unidades internacionales. Entonces, como pueden ver, tenemos un bajo consumo de vitamina D a través de los alimentos y también una muy poca exposición al sol. Y por el tema de la pandemia, el confinamiento, el estilo de vida interiores, pues seguramente esto puede agravar la deficiencia de vitamina D. Otros factores, mencionábamos algunos padecimientos, el envejecimiento. Conforme avanza la edad, disminuye la capacidad de la piel para sintetizar vitamina D. Consumo de medicamentos, ya los habíamos mencionado. Ahora, ¿qué tan frecuente es la deficiencia o insuficiencia de vitamina D en nuestro medio? El primer estudio que reportó este estado insuficiente fue en 2011. Investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública documentaron a través de la base de datos del ENSANUD 2006 que casi el 30% en promedio de la población mexicana en adultos presentaba deficiencia o insuficiencia de vitamina D. Posteriormente, en 2015, un estudio de casi 600 participantes en el Estado de México documentó que el 90% presentaba deficiencia o insuficiencia de vitamina D. En 2017, un estudio realizado en Monterrey en mujeres embarazadas documentó que el 87% presentaba deficiencia o insuficiencia. Ese mismo año, particularmente en las mujeres entre los 20 y 49 años, se documentó que casi el 90% presentaba deficiencia o insuficiencia. En 2020, un estudio que se realizó en el Hospital Central Militar, que analizó a 172 pacientes ya con COVID-19 confirmada por SARS-CoV-2 o la prueba de PCR, el 96% presentaba insuficiencia de vitamina D. De 117 pacientes que asistían de forma ambulatoria a un servicio de endocrinología en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, se documentó que el 93% presentaba deficiencia o insuficiencia. El estudio más reciente es de 2021, donde se menciona con los datos del ENSANUD 2012, este es del 2012, este es de los datos del ENSANUD 2018-2019. Podemos ver que 78% presenta deficiencia e insuficiencia, es decir, casi 10 unidades porcentuales menos, pero haciendo la comparación dicen que no alcanza significancia estadística, entonces no es de que haya disminuido, no hay una diferencia significativa entre la ENSANUD 2018-2019 al ENSANUD 2012. Entonces podemos decir que es la deficiencia nutricional de mayor prevalencia en nuestro medio. Una vez que ya se identifica la deficiencia o insuficiencia de vitamina D, ¿en qué consiste el tratamiento? Por favor, hagamos a un lado las ingestas dietéticas recomendadas. Esas solamente aplican para personas sanas. Si se tiene deficiencia o insuficiencia, ya no es sano y entonces se requiere una suplementación mayor. Así como en otras deficiencias nutricionales, deficiencia de hierro, la recomendación en promedio es dependiendo el sexo, pero regularmente 20 a 23 miligramos. Si hay deficiencia o anemia ferropénica, pues es, ¿qué dice la guía? 180 miligramos de sulfato ferroso dividido en 3 tomas al día. Es algo semejante. Aquí tenemos que dar cantidades arriba de la recomendación. Hay diversas guías, esta que tienen en pantalla es del 2016, donde menciona en primer lugar, están de acuerdo en que el valor que se considera como suficiencia es a partir de 30 nanogramos sobre mililitro. Y esto se logra con la suplementación de 3.000 a 5.000 unidades internacionales al día. En este otro cuadro podemos ver también la recomendación de diversas guías. La principal es de la Sociedad de Endocrinología en Estados Unidos, donde menciona 6.000 unidades internacionales al día o
50,000 unidades a la semana, pero vean, en pacientes con obesidad recomiendo una dosis mayor, precisamente para superar este obstáculo de secuestro. ¿Cuál es el tiempo mínimo? De 2 a 3 meses. Y también se menciona una terapia de mantenimiento. A diferencia de otras deficiencias nutricionales donde simplemente el paciente se somete a una suplementación y una vez que alcanza ya un nivel normal, no es necesario el mantenimiento. Aquí con la vitamina D sí es necesaria una terapia de mantenimiento para prevenir nuevamente las caídas. En pacientes con obesidad se recomienda una dosis de 8,000 unidades al día. ¿Cuál es el límite superior de consumo por vía oral de vitamina D? Se ha definido en 10,000 unidades internacionales. Esto quiere decir que todo consumo vía oral por debajo de 10,000 unidades es segura. El riesgo de que se tengan eventos relacionados con toxicidad prácticamente es nulo. Ahora, si digo que es la principal fuente de vitamina D la exposición solar, pues la recomendación sería que todos nos expusiéramos más al sol. Sin embargo, se tienen que considerar otros factores. ¿Qué porcentaje del cuerpo tendría que exponerme para que realmente se favorezca la síntesis de vitamina D y esto aumente la concentración en sangre? Tendría que exponerme, se define una exposición adecuada como por lo menos todos los brazos, así como las piernas o todo el torso descubierto, al menos un 25% de la superficie corporal. Recuerden en qué horario, de 10 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Con qué frecuencia? Por lo menos 2 veces a la semana. Fuera de este horario y menos de esta frecuencia, no se favorecía la síntesis de vitamina D de forma adecuada. También el estado o la estación en que nos encontremos. Si estamos ya acercándonos al invierno, los rayos solares caen en forma más perpendicular y por lo tanto no tienen la intensidad suficiente para favorecer la síntesis de vitamina D, por lo tanto requeriría mayor exposición al sol. Prácticamente no hay ninguna guía que documente como terapia de primera línea la exposición al sol. Como parte de un estilo saludable puede ser, pero si tengo deficiencia de vitamina D, se tiene que utilizar la suplementación. Ahora, la suplementación diaria o una sola dosis, pero grandes dosis de forma intermitente, que es mejor. Se ha documentado que efectivamente las grandes dosis y de forma intermitente incrementan 25-hidroxivitamina D, pero en este caso no hubo beneficios en la prevención de infecciones respiratorias. Pero la suplementación diaria aquí sí redujo en 25% el riesgo de infecciones respiratorias y podemos ver que el intervalo de confianza no toca lo único, pero no se mantiene. Es como si un paciente con obesidad bajara 5 kilos en un mes, pero al siguiente los recupera. No tiene ningún beneficio metabólico. Entonces es algo semejante con la suplementación. Y aquí en esta gráfica también se ve muy claro. Después de la administración de 100,000 unidades internacionales tenemos un pico en la concentración de vitamina D, pero esto no se refleja también en el aumento significativo de 25-hidroxivitamina D, que es un indicador. En cambio, la suplementación diaria podemos ver cómo a partir de la tercera semana ya tiene un estado de meseta o estable, y entonces el mantenimiento de un estado adecuado es lo que nos va a dar esos beneficios a la salud. Mencionaba, es necesaria una suplementación en terapia de mantenimiento, ya que el hecho de una suplementación, por ejemplo, de 2,000 unidades por 3 meses en pacientes que ya se les había corregido la deficiencia de vitamina D, realmente no hubo ese mantenimiento, entonces se requiere todavía de una dosis mayor. A manera de conclusión, entonces la vitamina D es un precursor hormonal que ejerce diferentes funciones que se relacionan con el sistema cardiovascular. Recordemos esa regulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La deficiencia de vitamina D es la principal deficiencia nutricional en nuestro medio en adultos y tiene que estar relacionada con ese estilo de vida en interiores, que ahorita por condiciones de pandemia pues se ha acentuado más. Aunque los estudios observacionales mencionan un incremento en el riesgo de eventos cardiovasculares, pero ya en los estudios de intervención desaparece este riesgo. Entonces, a final de cuentas, como vemos, las
acciones y asociaciones con perfil de lípidos, también con funciones en el páncreas. Entonces, todavía tal vez no se cataloga como un factor de riesgo cardiovascular, pero por otras funciones es una deficiencia nutricional y entonces como tal requiere su abordaje. El tratamiento consiste en la suplementación por vía oral de dosis superiores a la recomendación. Se menciona que la dosis de 4.000 unidades internacionales al día es una forma fisiológica, segura y eficaz para el tratamiento. Y recordemos, es importante continuar con una terapia de mantenimiento a largo plazo para prevenir la caída de 25-hidroxivitamina D en la sangre. Con esto termino mi presentación. Agradezco la invitación y no sé el programa. Muchas gracias, licenciado en nutrición, Julián. Le damos un reconocimiento y por cuestión de tiempo, porque a las 12:30 es la inauguración. Le damos el reconocimiento y un aplauso a Julián Vázquez por nuestra plática. Muchas gracias.